Con la simbología, agrupación de puntos o grupo de puntos o point cluster, lo que logramos es cuando tenemos muchos puntos encimados que corresponden a la... no están diferenciados entre sí, no hay una diferenciación jerárquica ni graduada, podemos lograr que se fusionen estos puntos en uno solo, o sea, disminuir este apiñamiento visual que por ahí no nos permite una comprensión rápida de la vista de mapa de lo que estamos mirando. O simplemente para simplificar la vista de mapa. Para ejemplificar esto, vamos a cargamos dos capas, una de la localidad de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, y tenemos otra capa de fondo que se corresponde con la mencionada provincia. Bien, para aplicar esta simbología, abrimos propiedades de la capa, vamos a simbología y elegimos simbología grupo de puntos. Esta simbología de grupo de puntos no suele ser intuitiva, hay que seguir una serie de pasos para lograr una representación correcta de lo que estamos buscando. Sin entrar a trabajar en detalle, vamos a hacer una primera aproximación a esta simbología, cómo se representa. Aquí colocamos la distancia de búsqueda, en este zoom, digamos, que tenemos en esta pantalla que yo tengo ahora, que que agrupe los puntos que están a una distancia de 15 milímetros. Aplicamos y vemos, aceptamos por ahora, vemos que se genera una especie de centroide donde en ese punto se agrupan varios puntos que están a la redonda. Vemos que cada punto representado en el mapa tiene un número dentro que representa las localidades que contiene, que agrupó, que estaban a su alrededor. Por lo pronto no es algo muy estéticamente, visualmente no nos dice mucho, más allá del número que posee cada punto. Vamos a mejorar un poquito esta visualización para que se entienda un poco más qué cantidad de localidades o puntos agrupó cada uno de estos puntos que está aquí. Abrimos de vuelta simbología, ya habíamos elegido la simbología de grupo de puntos. Vamos acá al símbolo del clúster, de este clúster agrupador de puntos. Hacemos clic aquí, vamos a marcador simple. Nosotros queremos lograr que el marcador, que este punto o este círculo, que agrupa varios puntos, tenga un tamaño proporcional a la cantidad de localidades que agrupa. Para esto vamos a tamaño aquí y vamos aquí a suplantación definida por datos. Realmente se utiliza la suplantación definida por datos para, en vez de entrar una variable directamente aquí, única para todos estos símbolos, vamos a entrar una expresión que nos genere un tamaño, en este caso del círculo, proporcional a la cantidad de puntos que agrupo. Vamos aquí, entonces vamos de vuelta a suplantación definida por datos, vamos a editar. De vuelta nos aparece el famoso y conocido constructor de expresiones. Acá hay una variable que está relacionada con el tamaño del clúster. Hay una variable que toda la variable se escribe en el constructor de expresiones se principia con una arroba. Hay una variable que es cluster size. Esta variable es una variable numérica que nos indica el tamaño que tiene el clúster. Cada clúster que vimos aquí en la vista de mapa tiene un valor de cluster size. Por ejemplo, este clúster que veo acá abajo de 15 tiene un valor de cluster size de 15. A ver, probemos, aceptamos, y entonces que el tamaño sea proporcional al tamaño del clúster así en bruto, a ver cómo sale. Aplicamos. Bueno, por supuesto nos deformó el gráfico. Entonces vamos a construir una expresión un poquito mejor, que mejore esa visualización. Editamos de vuelta. Y acá vamos a hacerlo con la raíz cuadrada. Vamos a hacer el tamaño del círculo que sea proporcional a la raíz cuadrada del tamaño del clúster. Esto es un poco complejo para los que no están acostumbrados a trabajar con programación o expresiones, pero es cuestión de práctica. Entonces, no podemos escribir aquí la raíz cuadrada, sino que tenemos que elevar el tamaño del clúster
a una potencia que es un medio. Que esto es traducido en lenguaje matemático de raíz cuadrada del tamaño del clúster. Aceptamos, vamos a ver si hemos mejorado la visualización. Lo estamos logrando, nos quedó un poquito, nos sigue quedando grande los clusters. Esto depende de cada pantalla, lo que en una pantalla funciona de una manera, en otra hay que trabajar un poquito más. Podemos dividimos por 2 esto aquí. Dividimos el tamaño del clúster por 2 y ahí recién le sacamos la raíz cuadrada. Esto es cuestión de prueba y error, no hay una receta determinada para esto. Bueno, ahí nos quedó un poco mejor. Entonces ahora sí, hoy teníamos, volvamos al clúster de 15 que teníamos hoy acá abajo. Vemos que el tamaño del clúster es proporcional de acuerdo a esta expresión que hemos introducido para, la expresión de hoy que hemos introducido para tamaño, que está aquí. Una expresión un poquito medio, puede marear a alguien que no esté acostumbrado a la matemática, pero cuestión de ir construyendo, sabiendo que entonces el tamaño del clúster es proporcional a la cantidad de puntos que agrupa. Bien, hasta ahora trabajamos con el marcador simple, pero vemos que adentro hay un marcador de fuente. La fuente es el número este aquí, que aparece 15, 72, etc. Esta fuente tiene un tamaño determinado, en este caso 3,2. Veamos, si en algún caso, en este caso, en realidad todas las fuentes las puedo ver que son visibles, pero en algún caso nos queda un clúster muy chico y la fuente más chica aún, se ve menos. Entonces ahí, bueno, hay que tener un poco de cancha en esto, hay que jugar un poquito, pero lo conveniente es ponerle en este caso yo lo dejaría así como está. Pero si ocurriera algún error de que no se pueda ver la fuente por el pequeño tamaño que tiene, yo me gusta usar una expresión que es, la voy a copiar y pegar, es if, que es el famoso si en Excel, para los que están acostumbrados a trabajar con si. Si el tamaño del clúster, por ejemplo en este caso es menor a 8, que acá no nos está ocurriendo, le definimos un tamaño de fuente estándar. 1,8, le podemos poner un tamaño de fuente 2, vimos que hoy era 3,2. O sea, que no baje de un tamaño, porque si el tamaño del clúster es muy chico, puede ser que la fuente se haga demasiado chica aquí y no la podamos ver. Y si no, el valor add value, que significa el valor que ingresamos manualmente, que manualmente ingresamos el valor de 3,2. En este caso no vamos a tener mucha dificultad porque no tuvimos mayores inconvenientes con la fuente. Pero bueno, es cuestión de trabajar con esa fórmula if si tenemos algún inconveniente con el tamaño del clúster. Bien, otra cuestión que tenemos aquí, tenemos la opción de símbolo único, que yo recomiendo dejar esto, excepto que se quiera diferenciar estos clústeres por utilizar otra simbología para diferenciarlo entre ellos. Pero para empezar, para comenzar con este curso, simbología única está bien. Y render settings es para el renderizado de todos aquellos puntos, porque a veces suele ocurrir que algún punto está lejos de los otros y queda aislado solito y no se clusteriza, no se agrupa. Entonces ese punto lo conveniente es, en este caso no ocurrió, pero lo conveniente es copiar la característica que tenemos aquí de este símbolo de clúster, copiar aquí, por lo menos en este caso, el color. Vamos al gotero, copiamos el color, aceptamos. Entonces el marcador simple va a tener, en este caso, si quedara un punto aislado aquí, por lo menos la misma simbología que el resto de los puntos agrupados. Bueno, con esto aplicamos y ya tenemos definida la simbología de agrupación de puntos.